Hermanos, bendiciones. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta tarde y también poder de alguna manera conectarme a través del video. No es lo mismo, pero es lo que el Señor nos da hoy. Así que esperamos que Dios nos hable también en este día. Amén. Y sea una palabra, un alimento para nuestra vida. Así que voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al 32. Dice así la palabra. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre, y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido en misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro más gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchos conocemos la parábola del hijo pródigo, pero quisiera dar inicio diciendo que tal vez no es el título adecuado para tal delimitación del pasaje. Pródigo nos habla de malgastar, disipar, como por ejemplo vemos acá, que es sobre la herencia. Como también pródigo significa dadivoso, generoso, y a esto hay un escritor, Timothy Keller, que él escribe sobre el Dios pródigo. Muy lindo libro. Pero el contexto nos viene hablando de lo perdido. Del verso 1 al 7, la oveja perdida. Del verso 8 al 10, la moneda perdida. Y de pronto aparece el que malgasta. Podría ser un buen titular: los 2 hijos perdidos. Uno fuera de casa y el otro dentro de la misma. En estos meses circuló una frase, un conjunto de palabras que lo vimos en diversas pantallas muy continuo. Quédate en casa, o yo me quedo en casa. Esto hizo que cada ciudadano sea consciente a este tiempo, cuidarse para así cuidar a su familia. Si así de segura es una casa terrenal, cuanto más una celestial. Y hoy quiero hablarte que el único lugar de esperanza, garantía y fe siempre fue más allá de algo terrenal. Fue quedarse en la casa del Padre, porque no hay un lugar más seguro. Cuando el hijo menor tomó su herencia, fue y malgastó todo, decidió volver a casa. ¿Por qué? Dice el verso 17 al 19, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es tremendamente espiritual porque dice el pasaje volviendo en sí. Y esto es admitir completamente lo que uno era y dónde vivía antes. ¿Sabe cuál es una de las mentiras más influyentes de Satanás en la mente de los cristianos? Haciéndonos creer que vivir para Dios nos priva de tantas cosas buenas, como nos hace recuerdo el misionero Q. ¡Ay, estos jóvenes! Sí, porque muchas veces se piensa que estando con el Señor nos privamos de muchas cosas lindas, cuando en realidad es totalmente lo opuesto. Este joven sabía que el lugar donde debía estar justamente era en la casa del Padre. Él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aunque esta ilustración vaya dirigida en sentido físico, la lección espiritual que esto comunica se refiere al alma, al corazón, que tiene sed del Señor y solo Él puede satisfacer, cosa que nunca hará algo terrenal. Volveré a casa de mi padre, dice el joven. El verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volver a casa del Padre es reajustar la vida, alejarse del pecado, arrepentirse de esta vida y pedir perdón. Pero acá, así como vemos la autoridad del Padre, también vemos la exhibición de su amor. La parábola no nos dice que el Padre espera a que el Hijo llegue y pida perdón. No, el Padre está presto a manifestar amor. El Hijo aún no ha dicho ni una sola palabra cuando el Padre lo ve de lejos. Es movido en misericordia, corre hacia Él, lo abraza y besa a su Hijo. Recuerde que el Hijo aún no mencionó ni una sola palabra. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? Y quiere que estés en casa. El verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo era consciente que de estar en lo más alto, cayó a lo más bajo. La reiteración de una misma culpa o defecto comienza en el corazón y enseguida se mete a ese charco con los puercos. Pero sabe que lo más bajo no es servidumbre con los puercos. Lo más bajo es estar lejos de casa. Hermanos, el pecado nos puede llevar más allá de donde quisimos ir y cuesta más de lo que tenemos para pagar. Así es cuando no estamos en la casa del Padre, cuando nuestro corazón no está allí. Pero cuando recordamos que pertenecemos a ese hogar, todo vuelve a su calma. No nos afanamos ni nos desesperamos porque estamos en el lugar más seguro. ¿Dónde? En la casa del Padre. Seguramente en estos meses estuviste en casa con tu familia y aún debemos cuidarnos. Pero hay un lugar, hay una casa, hay un hogar mucho más seguro del cual nunca debes salir. Y ese hogar no es terrenal, ese hogar es celestial. En este tiempo las puertas físicas se han cerrado, pero muchas puertas del corazón fueron abiertas. Porque el ser humano sabe que no son circunstancias externas el problema, sino dónde estamos posicionados, y eso es interno. Y como es un hogar fuera de serie, así lo diríamos, ese lugar celestial, lo máximo, pasan cosas que no se ven en ningún lugar. ¿Sabe qué? En aquel lugar, usted es la persona más importante, yo soy la persona más importante, porque el Padre no hace acepción de personas. El hermano menor se había perdido, y el mayor, dice el verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué hacía el hermano mayor en el campo cuando su hermano menor había regresado, había vuelto del sufrimiento? La misma palabra nos responde, el verso 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Sí, el hijo mayor se atribuyó méritos por estar en casa. Su servicio
sufría por motivos incorrectos. Él dice, no habiendo desobedecido. Eso es autojusticia. Declaró haber sido obediente de manera perfecta. Estaba tan perdido como el hermano menor. No se trata de cuánto talento tienes, cuánto talento tengo. No se trata de cuánto servimos dentro de unas paredes a la que llamamos templo, o en la familia cristiana, o en la sociedad. No se trata de eso. Se trata de si estamos en la casa del Padre o estamos lejos de la casa. De corazón a corazón. No es que Él debe estar donde nosotros estamos. No es que Dios debe ir donde nosotros vamos. Esto debemos invertirlo. Debemos estar donde Él está. Debemos ir a donde Él nos lleva y donde Él va. Es uno de los pasajes bíblicos que resalta tanto la gracia de Dios, invitando cada día para que usted, para que vos y yo habitemos en esta casa, este hogar celestial. Al que estuvo un tiempo en casa, pero se alejó, el Padre le dice, seguramente cuando te vea regresar, no podré esperar a que te acerques. Yo correré hacia ti y te abrazaré como nunca. Bienvenido a casa. Y al que está en casa, pero tan perdido como su hermano, con la autojusticia, con creerse correcto, no lo rechaza, sino que le dice, no es por lo que haces, sino lo que ya hice a través de mi Hijo Jesús en la cruz. Siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aprendimos mucho este tiempo. Si una casa terrenal nos da seguridad, nos da tranquilidad, ¿cuánto más una donde mora nuestro Padre Celestial? Pues si nuestro corazón estaría donde está el Padre, actuaríamos como tal. Quédate en casa del Padre, es el lugar más seguro. Y si aún no estás en casa, debes levantar destiempo. Nos encantaría tenerte en casa. Y Dios te espera. ¿Quisieras hacer en este momento una oración conmigo y repetir luego de mí si escuchas por primera vez este mensaje? Amén. Y con esto también voy a concluir. Así que si por primera vez escuchas este mensaje y dices, no sé qué hacer, no sé cómo pasar este tiempo, el porvenir, y no es la cuarentena, antes de la cuarentena ya tenía esta vida. Es tiempo que te levantes. Y tienes que ir a un lugar donde sos el más importante, la más importante, y eso es en la casa del Padre. Y quieres entregar tu vida a Jesús. Repetí estas palabras sencillas luego de mí. Amén. Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por mis males de pensamiento, de palabras y accionar. Límpiame con tu sangre. Y hoy vuelvo a casa. Y hoy vuelvo a casa. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque me permites estar con mis hermanos. También de esta manera porque la conexión sobre todas las cosas es espiritual. Y sé que, Señor, tu palabra nos habla hoy. No es que nuestra seguridad está en algo terrenal. Y no debemos ser imprudentes porque tu misma palabra nos lleva a sujetarnos a las autoridades. Sino que, Señor, nuestra seguridad tiene que ir mucho más allá de cosas temporales. Y es algo eterno, esa es tu casa, donde estás, papá. Hoy queremos, Señor, regresar a ese lugar. Y tal vez estábamos ahí, pero tan
perdidos con nuestra mente en otro lugar, creyendo que por lo que hacemos es que merecemos estar ahí. No, Señor, es por gracia. Es por gracia. Debemos sentirnos seguros no por lo que hacemos, no por méritos, sino por gracia. Porque tu Hijo Jesús ya lo hizo en la cruz. Él ya llevó todo allá. Nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros padecimientos. Tan solo debemos mirar en esa dirección. Y hoy, Señor, queremos una vez más volver allí donde estás. Que nuestro corazón esté, Señor, lo que quieres hacer para los demás. Siempre te alegras cuando el que se había perdido ahora está en casa. Y no queremos actuar como el hijo mayor, preocupándonos y afanándonos, Señor, por cosas nuestras, cuando en realidad nos dices: si estás en casa, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tienes es nuestro. Queremos alegrarnos así como te gozas cuando una persona que se había perdido, una persona que estaba fuera de casa, regresa. Señor, no conocemos tus intenciones de manera puntual, pero creemos que todo lo que ha sucedido estos meses y tal vez lo que venga, no sabemos, pero está todo bajo tu control. Sabes por qué sucede esto. Señor, tal vez la sociedad ha entrado en cuarentena, pero Dios, nunca has estado en cuarentena. Hoy más que nunca las iglesias no es que están cerradas, más que nunca están abiertas. Jamás hemos visto tanta pronunciación de tus hijos en redes sociales, compartiendo, orando en sus casas. Tal vez antes ni lo hacíamos. Y hoy más que nunca estamos en casa. No conocemos, Dios, realmente cuáles son tus intenciones en este tiempo, pero sí hay algo que podemos decir y hacer, y es aferrarnos donde estás, papá. Y queremos permanecer en casa, queremos quedarnos en casa y nunca queremos salir de ese lugar, ese hogar celestial. Dios, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, y también por aquellas personas que escuchan por primera vez este mensaje y hacen esta oración para estar en casa, para regresar a este hogar. Que los podamos abrazar, Señor, y podamos orar también unos por los otros. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra y mis hermanos que están en sus hogares con sus familias también. Dios, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Papá, Jesucristo, Santo Espíritu. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un lindo día y el resto de semana. Amén.